Bueno, buenos días. Les habla su profesor Rafael Hernando Medina, estudiante de la Universidad de La Sabana. Y este es un trabajo sobre el recorrido de todo lo que ha sido los seminarios de énfasis investigativo durante los 4 semestres de la maestría en pedagogía, presentado para el profesor Julián Carreño. En cuanto al primer seminario, podemos decir que en ese momento se está buscando cómo planear y surgen las preguntas: ¿qué enseño? ¿Qué tanto sé de lo que enseño? Porque es importante que el estudiante aprenda lo que enseña. ¿Qué tanto sé de cómo se enseña lo que enseño? Entonces se empiezan a analizar el concepto estructurante, las conexiones entre enseñabilidad y práctica de enseñanza. Se toma como referente al autor Zabalza, donde dice que planificar es convertir la idea o propósito en un proyecto de acción. Entonces surge un póster en el cual podemos evidenciar que hay un recorrido desde qué es lo que se está orientando en ese momento, qué curso de física en sexto, de qué enseño, qué tanto sé lo que enseño. Se empiezan a responder esas preguntas en ese momento y se realiza una gráfica donde se determina, donde se muestra que se hacía el análisis desde los documentos nacionales, no teniendo en cuenta, digamos, en los aspectos de internacionales ni lo del microcurrículo. O sea, habían aspectos a mejorar en ese momento. Siguiendo con la exposición, retomamos las palabras en una lectura la profesora nos propone de Gallego y Pérez, y destaco en el que dice que en el primero se plantea el aprendizaje como asimilación y desasimilación en el contexto de equilibraciones y desequilibraciones del sujeto que aprende en una relación con su entorno. Entonces, para Piaget existen unas estructuras mentales que el sujeto construya, y empiezan a hablar ya del contexto de equilibraciones en ese momento. Continuando así, en el segundo seminario, orientado por la profesora Gabriela, empezamos a hacer un estudio sobre los resultados previstos de aprendizaje y los niveles de planeación que existen desde el macro, meso y microcurrículo. ¿Qué entiendo por la competencia? Y desarrollar que la competencia, existen competencias de conocimiento que debe saber, de capacidad que debe saber hacer, actitud, saber ser. Y se empiezan a hacer adaptaciones del macro al del macro y meso al microcurrículo. Se empiezan a hablar de las coherencias sobre lo planeado. Luego retomo las palabras del Consejo de Educación Superior, donde habla de las competencias: son un conjunto articulado de conocimientos, capacidades, habilidades, disposiciones, actitudes y aptitudes que hacen posible comprender y analizar problemas o situaciones y actuar coherente y eficazmente, individual y colectivamente en determinados contextos. Entonces, la importancia de la competencia en este segundo seminario, a desarrollar unos resultados previstos de aprendizaje y hacer un rastreo mucho más riguroso desde los macro hasta el microcurrículo. Luego, también resulta como eso un trabajo, un modelo de análisis de los resultados previstos de aprendizaje, donde, como yo lo comenté ahorita, el rastreo, el planteamiento de las RPA teniendo en cuenta las competencias, y el organizar esas competencias o esos RPA al microcontexto teniendo en cuenta los contenidos disciplinares y los transversales. Luego, en el tercer semestre, hablamos con el profesor Jefferson Galeano sobre el contexto como un factor importante, como las acciones de mejora que ha sufrido el microcurrículo. Para ese momento yo presento este microcurrículo donde ya empiezo a agregar resultados previstos de aprendizaje, actividades de implementación y de evaluación. Se le da la importancia a la evaluación, pero pues está sujeto todavía a mejoras, ¿no? Ya debemos tener en cuenta lo que son las técnicas, los medios, los instrumentos de evaluación, que para ese momento no los teníamos tan claros, y el concepto estructurante, darle una mejor preferencia o relevancia para mostrar nuestra malla curricular. Luego también existe una propuesta de compartir experiencias de aprendizaje de la maestría con algunos compañeros de la institución, y surgen bajo estas preguntas unas respuestas de él y en las que podemos coincidir o no tanto, o tener divergencias con respecto a mi compañero.
fue muy gratificante, se comparte, se aprende en conjunto con otras personas que están haciendo también la maestría. También hablamos del contexto institucional y se toma a Miguel Ángel Zabalza bajo la lectura Territorio, Cultura y Contextualización. De ahí se saca algo importante que es, se analiza la contextualización curricular desde 4 perspectivas: el contexto como agente constructor de identidad de los escolares, el contexto e institución escolar, el contexto y currículo, y el contexto y metodología didáctica. Luego, también sigo buscando mejoras en la planeación y retomando de la lectura de Zabalza, destaco que hay 4 referentes básicos: el sitio como entorno, como referencia de contextualización, contextualizar el currículo en el lugar donde se implementa, el sujeto, que es el estudiante, como un marco de contextualización, adaptar a los sujetos a los componentes curriculares, y la práctica docente como una autonomía del docente como agente curricular, la diversidad como referencia de incorporar la flexibilidad curricular y la capacidad de respuesta a adaptaciones de derecho de la educación de la escuela. Entonces esos 4 ejes son fundamentales para seguir analizando nuestro currículo en base al contexto. Luego podemos decir que en el seminario cuarto, orientado por el profesor Julián Carreño, se viven momentos se realiza un análisis de las estrategias de enseñanza, además de los medios, técnicas e instrumentos. Se conoce, se le da una relevancia a eso, conocer cuáles son los medios, los instrumentos y las técnicas que se utilizan a la hora de la enseñanza. Se implementa una clase, como vemos las fotos, ¿sí? Sobre eso se implementa la clase previamente planeada con rigurosidad, formato de análisis de enseñanza, donde los compañeros dan, digamos que una especie de lesson study, donde dan unas apreciaciones frente a lo planeado y los instrumentos que se van a manejar en una segunda sesión donde se tiene encuentro con los especialistas de cada área. Luego se plantea una sesión de énfasis donde las ciencias naturales, donde los especialistas de cada área empiezan a dar, digamos, apreciaciones frente a lo planeado sobre el rastreo que se hizo y a tomar, digamos, aspectos a mejorar para cuando se implemente. Luego, por último, se analiza la evaluación de las técnicas en los medios de los instrumentos, que también hace de forma grupal análisis de los RPA. Podemos decir que en este seminario me deja actividades que me impactaron como docente, que es lo que llevo en mi maleta, ¿sí? La enseñabilidad 1, enseñabilidad, contexto, principios de donde se hace un recorrido por todos los seminarios que hemos visto y los conceptos que van marcando y me van formando como docente. También podemos decir que una segunda actividad que me marcó fue la rutina de pensamiento: generar, clasificar, conectar y generar y elaborar, perdón. Y podemos decir que ahí empiezo a caer más en cuenta que el concepto estructurante son esas habilidades o competencias que debe adquirir el estudiante, y no una pregunta o tópico generativo que yo tenía. Fue como el principal hallazgo que tuve en este seminario. También me causó mucho impacto la lectura Feliz hasta la última clase, donde retomo que para cada ser humano la felicidad y sentirse bien son estados singulares especiales. Lo que a uno lo hace feliz y sentirse bien, para otros puede no tener ninguna satisfacción. José Francisco González, y donde muestran varias historias donde no vemos perder la felicidad ni las ganas de ser docente ni de enseñar. Esto es lo que hemos llevado hasta el momento. Creo que lo más importante en el cuarto seminario es reconocer que hay unos instrumentos, medios y técnicas para evaluar y para enseñar, y además de que resulta muy gratificante encontrar que el concepto estructurante son las habilidades y competencias y no un tópico generativo como yo lo llevaba hasta ese momento.